Hola, bienvenidos a este live. Vamos a estar hablando del despertar espiritual desde el mindfulness. Vamos a estar hablando con Elsie Mata Marcano. En este video en vivo, que lo hacemos desde Instagram, y después lo vamos a subir a diferentes plataformas, me pueden seguir en todas ellas, sumarse a mi grupo de Telegram, que ahí comparto mucha info, y comentar tu fecha de nacimiento para solicitar tu informe gratuito de numerología para conocer tu misión de vida. Me pedís info y lo vemos. Recuerden, los que lo ven en vivo, no queda guardado lo que comentan, así que lo pueden comentar luego. Si lo estás viendo en diferido, ya subido a YouTube, perfecto. Estoy esperando que Elsie me mande la solicitud para empezar el vivo. Qué linda es la vida, ¿no? Pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus experiencias. Cuéntenme si ya hicieron mindfulness. A mí me encanta compartirles. Elsie, mandame la solicitud, por favor. A mí me encanta compartir para poder elevar el nivel de conciencia. Hola. Muy buenas tardes, Marcia, bendiciones, enhorabuena, ¿Cómo estás? tanto gusto. Bueno, muy bien, bienvenida. Gracias por Aquí sumarte a estamos en sincronía, uniendo Venezuela, Argentina y toda la buena vibra y todas las buenas energías a favor de lo que representa este proceso evolutivo y ascensional del planeta. Para mí, un gusto poder compartir contigo y con toda tu audiencia. Excelente. Bueno, muchas gracias, Elsie. Contanos en relación al mindfulness. Bueno, acá me comentabas que llegó hace 40 años de monje budista zen y pasó al ámbito clínico. ¿Cuál es tu misión al reimpulsarlo como Maitreya Shanti? Muy bien, fíjate, así como nosotros tenemos una parte racional y una intuitiva, y en el colegio vamos a aprender a utilizar la parte racional. Es recién donde apenas la educación empieza a transformarse para que esté allí también lo que representa la ecología emocional, lo que representa la espiritualidad inclusive. El mindfulness es una práctica milenaria que ininterrumpidamente son 2500 años de práctica en el entorno del budismo, en la parte oriental del planeta. Sin embargo, mucho antes de Buda ya había mindfulness, ya había despiertos. Buda significa despierto. Y fullness es expansión y mind mente. Implica entonces que cuando tú expandes tu mente, tú despiertas a un proceso que llamamos conciencia, autoridad, presencia plena. El despertar es ese proceso que te permite a ti comprender que eres cuerpo, que eres alma, porque encarnaste en esta vida. Y aquí, por supuesto, hablamos del mindfulness en modo amplio, en modo espiritual, porque aquí hay una comunidad de gente que cree en la reencarnación, que ha estado desde una perspectiva consciente, que somos seres, pero sin embargo, si hablamos del mindfulness a nivel clínico, sacamos el tema que es más profundo espiritual y lo dejamos como una práctica que te permite concentrarte y ubicarte en dónde ocurre la vida es en presente. Si tú te vas en la continuidad de la ansiedad es porque estás a futuro y quieres traer el futuro al presente y tienes un ciclo ansioso. Si tú te quedas enganchado en un duelo o no puedes sobrepasar un tema familiar que tienes décadas de vivirlo y reavivarlo, de ponerle allí leña, entonces tú estás anclándote en el pasado y por tanto estás en un ciclo depresivo porque estás comparándote atrás. El mindfulness entonces es un neutralizador de esos procesos que te centran en la bitácora, que la vida es aquí y ahora. Ese ancla del mindfulness no es un cliché, sino un potenciador de que si en algún momento ocurre la vida es en el presente, porque la muerte le ocurre a los que quedan, no te ocurre a ti. Desde una perspectiva son los otros los que van a tu funeral, los que te lloran, pero tú no lloras tu muerte. Entonces, pero tú sí decides con libre albedrío tu vida.
Como práctica, llega hace 40 años a América de los primeros monjes que, siguiendo el linaje budista de despiertos, aquí hablamos de budismo como filosofía, puede ser el budismo zen o puede ser los linajes tibetanos o bodhisáttvicos. Yo represento el bodhisáttvico como Maitreya Chanti. En un proceso de despertar de tu personalidad, puede ocurrir que tú, conectándote con todo lo que es la carga espiritual, con cada una de las vidas que tú has tenido, y tú agarras sentido en esta y dices, voy a misionar, no solo voy a tener unos haceres de metas, sino también se trata de un servir de metas. Y ahí hablamos de los servidores que sostienen al planeta. Y entonces el mindfulness, como proceso contemplativo y meditativo, ayuda a que una comunidad de despiertos empiece a considerarse como una masa crítica. Aquí el tema los próximos años para nosotros suramericanos y para América es hacer una masa crítica de despiertos que permita una comunidad que genere modelos transformacionales. Así es que nos juntamos los servidores, los trabajadores de luz, los que desde un punto de vista sabemos que existe la jerarquía espiritual y estamos acá para ayudar a aquellos que están en el sufrimiento, a aquellos que están desorientados, a que se orienten un poco y a que tengan sentido de vida. Y mindfulness te devuelve al presente como práctica, como meditación y como estilo de vida, como filosofía. Elsie, para el que nos está escuchando, ¿qué es la gente despierta? ¿Qué se quiere decir con esto? Todos los días nosotros despertamos del sueño, del proceso de reparación. No hablamos de ese despertar, hablamos de que hay un proceso donde tú te consideras, por lo menos yo soy Elsie, nací y mis padres me llamaron de esa manera. El despertar ocurre en el momento en que Elsie o en que Marcia se da cuenta que además de humana, además de poder cumplir con ciertas necesidades que nuestro cuerpo nos pide, empieza un día a sentir el llamado del espíritu a través del despertar del alma. Ese despertar del alma es un proceso de un sentir donde tú no sabes si es que el mundo quiere entrar dentro de ti o tú quieres abrazarte y fundirte con el mundo. Y eso implica el que tú sientas y experimentes la unidad. Cuando tú experimentas la unidad, entonces este punto donde tú eres Marcia, yo soy Elsie, él es Juan, no tiene sentido porque somos una comunidad de almas. Entonces el despertar es el despertar del alma para entender que la vida implica que somos almas, que somos seres. Lo que pasa es que en el despertar hay que mantener un equilibrio. Y es que como seres corpóreos tenemos necesidades y tenemos pautas que vivir. Tú como astróloga, en el punto como biológico, cada persona cuando encarna y se le levanta su carta natal, esa persona trae ahí una maqueta de vida. Pero ¿qué pasa si un alma se activa como buen estudiante y cumple aquello que le iba a costar 70 años, lo cumple a los 20? Entonces hace un dharma, evoluciona, despierta un proceso donde entonces hace la acción correcta, no está ahí simplemente errando y como el niño que aprende a caminar. Entonces el despertar implica el poder abrirse a que la vida es crecimiento. Físicamente no nos quedamos 20 años siendo niños. El tema es cómo hemos crecido espiritualmente desde que nacimos hasta que pasan unas décadas. Y ese es el despertar entonces del que se habla desde el punto de vista del despertar espiritual. Una vez que sé que soy alma y que estoy unida y fundida con el mundo, interconectada, y podemos hablar del interser, pero ¿cómo funciono yo entonces para, además de ser Elsie, poder servir a una parte del planeta? Porque no podemos incidir en todo el planeta al mismo tiempo. Y entonces esa persona entra en misión. El despertar implica que yo asumo una misión. Para algunos la misión tiene que ver con la madre naturaleza, para otros la misión tiene que ver con la humanidad. El trabajo que tú haces
por ejemplo, de conducir a alguien como biológicamente, es un despertar de la mente inconsciente a la mente consciente. Es la ley de correspondencia, como es arriba y abajo. Y después viene otro despertar, a ese es el que nos referimos en el linaje budista, el despertar a la energía, que una vez que el cuerpo, el contenedor y la mente están alineados, entonces puede hacerse un proceso energético que llamamos kundalini o que llamamos de fuerza, donde entonces una persona puede atraer toda la fuerza que ha sido en otras vidas y ser un espíritu encarnado que hace el Dharma, que es un faro de luz, que es un servidor de luz y que sostiene luz al planeta. Ahí es donde la figura del gurú es sumamente importante, porque el gurú es ese faro que te enseña unos caminos que como humano nunca sabría. El camino de la devoción. La religión cumple un papel que nos ayuda a tener algunas herramientas para conectarnos con Dios. Pero no toda persona religiosa es espiritual. Y eso es precisamente la crisis de las religiones. El gurú oriental, y esta es la época luego de 80, 90 años donde tuvimos gurús orientales viniendo y nacimos algunos en los 70, en los 80, y entonces nacimos como almas que ya recorrimos una parte del planeta y venimos a esta, donde apenas comienza la historia, y nos empoderamos entonces como esos faros para ayudar a esas personas que están despertando, que tienen síntomas, algunos síntomas físicos, otros síntomas a nivel emocional, otros síntomas a nivel mental, porque hay unas creencias incrustadas por 20, 30 años de cómo debe ser y cómo tú debes hacer, pero no, eso no te llevó a hacer. Entonces hay una reprobación desde el punto de vista de quién tú eres y cómo te sientes en comodidad con eso. La figura del gurú, que es ese guía o ese maestro espiritual o ese instructor, es aquel que te enseña el camino de la devoción a través del ejemplo que te da. Es aquel que te enseña el camino del conocimiento que tú necesitas para poder mantenerte despierto, porque despertar puede ser muy fácil, Marcia. Ahora, mantenerse despierto es lo realmente determinante y lo que hace la diferencia. Porque hay quien dice, prefiero estar adormecido en el mundo materialista a tener estos síntomas, a pararme a las 3 de la mañana y estar orándole a los maestros o a la jerarquía, o tener que entonces cuando estoy trabajando con alguien a través de una terapia, desde una perspectiva, transformar todo eso y absorber todo eso. Eso cuesta, por supuesto, y precisamente por eso se llama trabajo y servicio. Es un trabajo porque obviamente que hay una compensación física de acuerdo a los tiempos que tú llevas en conducir a alguien, pero es servicio porque esa compensación en ocasiones no tiene que ver una relación proporcional con todo lo que cuesta transformar esa energía, y por eso es que hablamos de limpieza luego de conducir a alguien, que le estamos ayudando a tamizar su energía que estaba densificada y que por supuesto le ayudamos a sanar. Entonces hablamos de un proceso de que el despertar es ayudar a alguien a que vaya al camino de la devoción, al camino de la sabiduría, al camino de la acción correcta, que es lo dharmático, y allí quedarse y mantenerse por toda esta vida. Entonces es un proceso muy bonito, es un proceso muy energético, que la persona comprenda que, por ejemplo, vos, Marcia, que tienes una energía de color verde, entonces por natura eres una sanadora, pero tienes una energía azul que asume tu liderazgo y entonces eres una líder en comunicación. Y ese proceso de equilibrio entre ayudar a sanar, pero también a sanar a través de la palabra, te lleva a poder ayudar a las personas. Y cuando tú entiendes la cualidad energética y cada persona también despierta a comprender su energía, entonces tú dices, el proceso en el que estamos viviendo en el planeta nos conduce a que debemos ayudar a sanar a la humanidad de lo muy denso para que pueda la sutilidad abrazar nuestros espacios. Y este movimiento ya tiene tiempo, desde el año 89, cuando se dio la convergencia armónica, y sabemos todo ese proceso que nos preparaba para el año 99, para el año 2000, con los tránsitos cosmobiológicos, pero que después vino el 2012
Y no pasó lo que pasó como se esperaba porque no se completó una masa. Pero sí llegó el 2020 lo que algunas cosas se esperaban y llegó desde una pandemia a detener el proceso. La cosmobiología es exacta. Los que somos inexactos somos los humanos cuando encarnamos. Y entonces este proceso de transformación entre 2020 y 2022 que llevamos es el proceso que se debía haber dado entre el 2010 y el 2012. Entonces qué importante lo que va a pasar a fin de año, porque entonces el 2023 será un gran despertar a la sutilidad y entonces vemos optimistamente todo lo aprendido durante la pandemia y vemos optimistamente que una nueva camada de jóvenes de llamados a hacer cambios fundamentales están sobre la mesa y para eso hay liderazgo que estamos posicionándonos para poder conducir todo ese proceso que es energético, porque a veces podemos verlo diferente, tú allá en el cono sur y yo acá en el norte del sur, en Venezuela, y la cordillera andina nos conecta, desde aquí, desde Venezuela hasta la Patagonia, conecta la tierra y nosotros tenemos que conectarnos como seres al trabajo de la evolución del planeta. Cuando hablamos de quinta dimensión, de sexta, de décima dimensión, hay muchas frecuencias y despertar también implica a poder escuchar esa frecuencia. Nosotros acá en Venezuela tenemos el macizo guayanés, la Gran Sabana, el lugar más antiguo del planeta que está elevado de la misma forma como cuando éramos Pangea, una sola tierra. Y eso hace que ese portal de Roraima, ese portal del Cuquenam, ese portal que es una puerta interdimensional donde el contacto extraterrestre, donde los seres de la Federación pueden emitir sus ondas para que nosotros captemos que no estamos solos. Hoy día eso lo declaró ya el gobierno de Estados Unidos, no estamos solos. Han habido fenómenos, han habido encuentros, han habido contactados y cada vez más cerca la jerarquía prepara ese proceso de encuentro desde lo más espacial, desde lo que representa la Federación de Seres de Energía, porque somos nosotros polvo de estrellas y por eso es que nuestra mente nos afecta y nos influyen los astros. Eso es lo que hace el cosmobiólogo, interpreta eso y te dice, hey, tu personalidad está marcada aquí, la perspectiva es esta, tú eliges, los astros inclinan pero tú decides y el trabajo del cosmobiólogo es maravilloso en esa función. El guía espiritual tiene otro renglón que es el tema de la ley cuántica y en este momento el presente y el futuro serán cuánticos. Aunque algo esté escrito que como sea arriba se puede manifestar abajo en lo cosmobiológico, el tema espiritual, Marcia, es que la divinidad, lo abstracto lo puede cambiar y lo puede reescribir, siempre y cuando haya vibración, siempre y cuando tú seas un ser que vibre, siempre y cuando tú conozcas tu energía y tu energía te ayude a vibrar más. Entonces el gurú o el guía devela a alguien su energía y conduce su espíritu. Y el mindfulness como una vía para despertar implica que alguien pueda tener esa respuesta del espíritu. El guía o el gurú no le pregunta a alguien cuál es tu nombre y cuántos años tienes, sino que le dice, tu energía es de tal color, de tal vibración, y qué gusto reencontrarte como alma, porque no necesitas preguntarte quién eres en este momento. Te va a conducir a que tu energía esté proyectada en otro nivel. Entonces, ahí es donde la personalidad se puede comprender como parte de un todo de la energía y puede frecuenciar en cierta fecha. Por eso son importantes los solsticios, los equinoccios y ciertas fiestas que nos permiten una conexión cielo, tierra y el propósito que es la humanidad, que es que nosotros estamos encarnados aquí para formar la raza humana, para graduarnos en un momento determinado, en una masa crítica como humanos. Y eso implica que alberguemos cualidades de lo más humano, vemos muchos actos deshumanizantes. Y ante eso la respuesta que yo traigo para Sudamérica es mindfulness. Mindfulness para combatir el estrés, la ansiedad, la depresión. Mindfulness para que si tú estás bien, puedas profundizar un despertar.
y tú despiertes a la conciencia de que eres humano y eres divino. A veces en este tema hay quien se confunde. La jerarquía me llama, es que somos divinos y descuida lo humano, no, tiene que haber un equilibrio. Por eso se habla del trabajo y del servicio. Al rato vamos al servicio en la fecha de equinoccio, vamos al servicio en la fecha de solsticio, anclar energía en un lugar, hacer canales de energía. Pero por lo pronto hay que trabajar en las personalidades, hay que trabajar en lo que puede hacer herencias inadecuadas a nivel familiar o social, hay que limpiar nuestros espacios que han sido desde una perspectiva dañados por el hombre inconsciente e indolente que se desconectó con la madre natura, que es nuestra casa común. Y el regresar, todo el movimiento del regresar a lo natural, de poder desde lo urbano ir a lo ecológico, a lo sustentable, se trata de alimentación. La pandemia nos enseñó eso, un sistema inmune afectado por una alimentación inadecuada puede ser totalmente aterrador y totalmente nefasto para muchas personas, y todas las bajas que hubo a lo largo y ancho del planeta tiene que ver con la no calidad de la alimentación, y todo eso nos invita entonces a tomar lo mejor de la medicina natural, de la medicina cuántica, a optar por lo que implica la agricultura orgánica, por lo ecológico, por un proceso de renovación, a volver a ver delfines donde había 30 años que no había, y por un proceso de poder volver a vernos y sentirnos como alma y abrazarnos desde el espíritu y decir, aquí estoy, disculpa mi olvido, disculpa mi desorientación, porque estaba en piloto automático y no estaba viendo a mi familia y no estaba viendo la sociedad en la que estaba, y eso implica que algunos abracemos y tomemos gravedad en nuestros estados, en nuestros países, para tener mayor sentido de pertenencia y para dar la buena acción que genere frutos, y esos frutos los vamos a ver hacia el 2025, hacia el 2030. Vos sabés las progresiones que hay a nivel cosmológico, todo el cambio que viene con la primera revolución de Plutón para Estados Unidos, el cual es un cierre de la forma como Estados Unidos ha liderizado por casi 300 años, y que le toca a Sudamérica el relevo. Y entonces el proceso que le toca a Sudamérica el relevo implica que nuestros países van a emerger desde un proceso del despertar espiritual y del despertar de la conciencia. Quizá en los últimos 20 y 25 años trataron de despertar con algunas filosofías progresistas o a través de la política, pero política sin conciencia obviamente genera un caldo de cultivo en lo que es el proceso de corrupción, y obviamente hubo una gran baja de vibración que nos corresponde a nosotros que encarnamos en este tiempo para ayudar a subir la vibración del planeta. Y el mindfulness, ese sabía, estamos con un compromiso con reimpulsarlo, yo con el compromiso como venezolana, con el compromiso como suramericana, con el compromiso como quien también se reconoce en que nació en una cultura occidental, porque a veces despertamos, pasó en el movimiento hippie, despertaron y fueron a India a buscar meditación trascendental, y quizás se trajeron algunas prácticas que eran un poco tóxicas a nivel físico y que no tenían límites, y eso hizo que ese movimiento naciera y se fumara. Quizás tenemos cosas como la tecnología que vienen como consecuencia de ese movimiento y el movimiento ecológico, pero todo lo que nos trajo ese proceso de movimiento recientemente de Saturno, de Júpiter, todo lo que representa Plutón, es que aquí vienen cambios, y esos cambios son desde la conciencia del tener hacia la conciencia del ser. Y ese proceso del ser implica que yo debo replantear la forma como había estado sobreviviendo para poder vivir a plenitud, para poder tener vitalidad, para poder también abrazar la paz, para que la paz sea una aspiración, el que despierta a nivel espiritual. Ya su aspiración no es el viaje a X parte del planeta. Hay quien dice que yo quiero ir a Tailandia, quiero ir a India. El viaje más profundo en el despertar es hacia adentro, y es contigo, y es con la conexión con la magna presencia divina, y es verte como energía,
que puede ser frecuenciada y calibrada cada cierto tiempo. El viaje más extraordinario es un día despertar que hay un conjunto de almas grupo con la que tú vienes a trabajar cerquita. El trabajo espiritual no es a distancia y no es a ritmos amplios. ¿Me explico? Aquí tenemos que hacer un trabajo profundo y cercano a nuestra región. ¿Para qué? Buenísimo, Bella. Estamos llegando al final del video, así que gracias a todos los que nos acompañaron y gracias, Elsie, por toda la info que nos brindaste y estamos en contacto, Bella. Gracias. Un gran abrazo, mindfulness, desde la conciencia plena. Bendiciones desde Venezuela, Marcia. Nos vemos muy pronto. Onza Irán, namaste. Gracias.